Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército,
mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. El Señor llegará sin retrasarse e iluminará lo que esconde las tinieblas y se manifestará a todos los pueblos. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Johann Steven Galeano Arias al cumplir 4 meses de fallecido, intención de sus padres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu, para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Cuando llegue el día señalado, ofrecerá el Señor omnipotente a todos los pueblos en el monte Sión un banquete de manjares suculentos, un banquete con vinos añejos, los manjares más sabrosos, los vinos más exquisitos. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que enluta a todas las naciones. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre. Sacará las lágrimas de todos los rostros y borrará en toda la tierra el oprobio de su pueblo. Sí, lo ha dicho el Señor, y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque se posará sobre este monte la mano protectora del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Tú me convidas a tu mesa. Me guías por el sendero justo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Tú me convidas a tu mesa. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tú me convidas a tu mesa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tú me convidas a tu mesa. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se dirigió a las orillas del lago de Galilea, subió a la parte montañosa y se sentó allí. Entonces acudió a él una gran multitud que llevaba cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos y los dejó a los pies de Jesús y él los sanó. La multitud quedó maravillada al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, caminar a los cojos y con vista a los ciegos, y alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despacharlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos le respondieron: ¿Y de dónde vamos a sacar pan en este lugar tan despoblado para que coma tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos respondieron que 7 y unos pocos pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios, los partió y se los iba dando a los discípulos y ellos a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y con los pedazos que sobraron, llenaron 7 cestos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la misión del que tiene que estar anunciando las palabras de Dios, la misión del misionero o del anunciante o del discípulo o del enviado o apóstol es la de confortar siempre al pueblo. Confortar significa llevar las palabras apropiadas de parte de Dios o las que Dios indique, llevar esas palabras y especialmente las palabras de consuelo. Uno de los especialistas en esto es Isaías. Isaías es uno de los autores escogidos por la Iglesia para que durante el Adviento vaya exhortando con palabras de consuelo, palabras que ayudan a alimentar el alma, un alma que se encuentra hambrienta, un alma que no tiene esperanza, un alma que no sabe hacia dónde vamos, no sabemos ni de dónde venimos, no mucho menos sabemos para dónde vamos, y por eso se necesita que el mensaje sea lo más esperanzador posible. Y por lo tanto, el enviado por Dios, especialmente el profeta, tiene que llevar esas palabras cargadas de mucha, pero mucha esperanza. Y el lenguaje preferido por los profetas para hacer ese trabajo es el lenguaje del Apocalipsis. ¿Y qué es el lenguaje del Apocalipsis? Como hemos dicho las últimas semanas, han salido muchos textos apocalípticos. Son palabras que muestran una realidad dolorosa, pero detrás de esa realidad dolorosa viene algo que está por venir, está por nacer, y el ejemplo típico que pone Jesús a sus discípulos es la mujer cuando va a dar a luz. Siente dolores, pero cuando ya nace el niño, se olvida de ellos. Ese es el lenguaje que llena de mayor esperanza y alegría.
Y ese es el lenguaje utilizado especialmente por la palabra de Dios, incluso el que tenemos ahora, por ejemplo, el capítulo 25 de Isaías. El Señor ofrecerá a todos los pueblos en este monte un banquete con manjares exquisitos, vinos de solera, comidas generosas. Y eso es lenguaje apocalíptico. ¿Por qué hay que tener ese lenguaje? ¿O por qué pone ese lenguaje? Porque el pueblo tiene hambre. Hambre en todos los sentidos. No solamente el hambre física aquí de este mundo, las situaciones de hambre que hay todavía, sino hay una hambre más profunda. Y por eso Dios escogió un monte allá donde, el monte Sión, el monte donde construyó la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde se reparte ese alimento en abundancia para todos los pueblos. Un lenguaje de mucha alegría. Cuando se quiere hablar de alegría, por lo general se habla de eso, de comida en abundancia, vinos generosos, de fiesta, de alegría, porque eso es lo que llena de alegría el corazón, de esperanza a los pueblos. Y aquí entonces tenemos parte de este lenguaje que también hace parte del lenguaje apocalíptico. Es que el apocalipsis no es solamente ver la cosa como fea, como lo interpretan por ahí especialmente los periodistas. Ya lo hemos dicho ya varias veces acá. Un accidente apocalíptico, un terremoto apocalíptico, y lo dejaron ahí como apocalíptico, o sea, malo, se acabó todo, se destruyó todo, y resulta que Apocalipsis es lo bueno que surge después, y eso no lo vemos, nos quedamos solamente con la parte negativa. Pues aquí el profeta de una vez nos lanza hacia algo totalmente enorme, grande, una promesa. El Apocalipsis hecho realidad. En este monte el Señor hará su mayor obra, un banquete generoso. Y tal cual se cumplió ese banquete generoso. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo murió allá en Jerusalén y después resucitó. ¿Y qué es lo que comemos todos los días aquí cuando venimos a la iglesia? A Él. Y ese banquete se sigue distribuyendo, que es lo que nos presenta hoy precisamente el Evangelio de San Mateo. Estamos viendo aquí el capítulo 15. Nuestro Señor Jesucristo empieza a realizar esos signos de salvación, los signos mesiánicos, y también podemos poner los signos apocalípticos. Cuando los cojos comiencen a caminar, cuando los ciegos comiencen a ver. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando se habla de este tipo de discapacidades, no se está refiriendo solamente a que un ciego que no puede ver con sus ojos físicos o un cojo que no puede caminar con sus piernas físicas, sino lo que deja algo que cercena por allá el espíritu, algo que está mutilado, algo que no funciona bien, y por eso no se puede entender el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo. Cuando se habla de un ciego en el Evangelio especialmente, los ciegos de nacimiento son los que tienen su vista buena, todos sus órganos bien, su vida es genial, como los judíos en aquellas épocas. Y llegó Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Lo vieron? Toda su vida funcionaba aquí en este mundo perfecto. Y llegó Jesús y no lo reconocieron, estaban ciegos. Y lo peor, ellos decían que veían, les decía Jesús, como ustedes dicen que ven, pero aquí hay uno que es más que Salomón y no lo están viendo. ¿Por qué no lo están viendo? Porque ellos pusieron toda su esperanza en la ley de Moisés. Idolatraron esa ley de Moisés, la volvieron un Dios, y cuando vino el verdadero Dios, ¿qué hicieron con él? Para la cruz, porque lo consideraron un malhechor. Eso es estar ciego. Y como decimos nosotros en nuestros dichos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y de eso está hablando aquí el comienzo de San Mateo. Todo el que no quiere ver porque no quiere ver.
Todo el que no quiere caminar porque no quiere caminar, esos son los ciegos, lisiados y todo lo demás. Pero llega Jesús y empieza a iluminarlos por dentro y oh sorpresa, dejan de ser ciegos, dejan de ser mudos, dejan de ser cojos, etcétera, etcétera. Esos son los signos mesiánicos. Llegó Dios y empezó a realizar obras maravillosas. Y después entonces viene a cumplir las promesas que hicieron los profetas, como hoy Isaías en el capítulo 25. Vendrá en este monte aquel que dará un banquete suculento, y empieza a hablarnos de, me da lástima esta gente que pues no tiene que comer. Y cuando dice esta gente se refiere a toda la humanidad, a todos nosotros. Nosotros en este mundo venimos con la fuerza de la creación. Dios nos llamó de la nada al ser y nos puso aquí. Eso se llama el don del ser, dar el ser, y el ser da la existencia. Lo que no tiene eso, pues no existe. Nosotros estamos aquí porque recibimos el ser del único que lo puede dar, según la filosofía antigua griega, el único ser que puede dar el ser, y nosotros lo llamamos Dios. Recibimos ese ser y ahora estamos aquí. Pero ese ser está amenazado. Si no comemos y hacemos otras actividades, ¿qué pasará con nuestra existencia? Se acaba. Y por eso necesitamos mazamorra con leche y panela y queso. Bueno, para poder alimentarnos y poder mantener ese ser aquí en este mundo, por lo menos. Y eso es lo que se llama subsistir. El que no trabaje, pues que no coma, dice San Pablo allá en la primera carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, eso que tenemos aquí, esa existencia, es una existencia que está amenazada ya por la muerte. ¿Por qué? Porque nos falta el otro alimento, del alimento aquel que dura, que permanece. Porque aquí recibimos un alimento que dura apenas unas poquitas horas. ¿Cuántas veces tenemos que comer al día? Ya sabemos. Y eso así todos los días. Nadie se puede dar el lujo de decir, en esta semana no como. Creo que tendría que ser alguien especial para que diga eso. Pues nos falta aquel otro alimento, no se refiere al alimento meramente físico. Un alimento, el alimento de verdad, la comida verdadera, aquella que cuando la comemos no muere. Todo lo que comemos en este mundo hay que matarlo primero, ¿o no? Si comimos pollito al almuerzo, ¿qué pasó con ese pollito? Pues tocó matarlo, y nadie le pidió permiso al pollito para matarlo. Entonces, él tampoco entregó su vida voluntariamente. Tenemos uno que viene del cielo y Él es el verdadero alimento, como afirma uno de los salmos. Pan de ángeles nos dio a comer. También los ángeles tienen el mismo problema nuestro, tienen que comer. Pero no la comida material nuestra, porque eso es para este mundo. Ellos tienen que comer otro alimento para seguir existiendo. No tienen existencia eterna por sí mismos. Tienen que recibirla de otros permanentemente. ¿Y cuál es el alimento que funciona allá? Dios mismo en la persona de nuestro Señor. Por eso ese pan que comen los ángeles, ahora también lo necesitamos nosotros, y es lo que nos empieza a pintar aquí el Evangelio. Me da lástima de esta gente porque no ha comido, y es que nunca habíamos comido a Dios. Estos primeros discípulos no tenían esa experiencia, y por eso Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos: háganlo sentar y pásenme lo que han traído, los panes que traigan, los esfuerzos humanos y todo lo demás, el pancito, lo mismo que la Eucaristía. Aquí ponemos un par de cositas y ya, y ahí viene todo Dios. Es que eso que llamamos la multiplicación de los panes, pues realmente es la experiencia de Jesús enseñando a los discípulos cómo es que Él se va a entregar a la humanidad entera a través de los discípulos. Dice aquí, le pasaron los panes, Él los bendijo y luego se los partió y se los dio a los discípulos, y los discípulos los llevaron a la gente. Y ahí entonces vienen los intermediarios o los meseros, que somos los que estamos aquí,
para ese oficito, dar de comer, como en una misma, allá en el capítulo 6, en esa misma repartición de panes, los discípulos preocupados porque Jesús les pregunta qué vamos a hacer para darles de comer. Por allá Felipe dijo, hagamos una colecta, a ver. No, pero ni así les alcanza un mordisquito de pan, y ellos pensaban en el pan meramente material. Cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, es que el alimento ya viene hecho, ya viene preparado, pero ustedes tienen que repartirlo. Es como la misión de meseros, los que estamos aquí al frente. Nos corresponde esa tarea. Y a propósito, hoy estoy cumpliendo 20 años de esa labor. Hace 20 años, gracias. Vino toda la fanaticada. Muy bien, muchas gracias. Hace 20 años empecé a ejercer ese ministerio de dar de comer todos los días. Y empiezo a cumplir lo que hoy dice el Evangelio. Es que el banquete ya está listo. El banquete es Dios mismo. Hay que aprender a trascender esas palabras que nos dice así meramente en físico la Biblia, para saberlas entender como Dios quiere que las entendamos, trascendentemente. Es que el alimento es Dios mismo y se nos da aquí todos los días ese banquete que está aquí descrito, o como nos dice hoy Isaías 25, ese banquete está aquí y se reparte para toda la humanidad. Y aquí estamos los que distribuimos eso, los meseros, porque el gran mesero es el mismo Dios. Yo mismo los haré sentar y yo mismo les serviré, dice el Señor. De Él aprendimos ese oficio, para llevar ese pan. Y créanme, queridos hermanos, que es de los oficios o ministerios más gratificantes. Como escribía el Papa Benedicto XVI, allá en una oración del año del sacerdocio, decía es que este ministerio da una gran felicidad. Y créanme que yo experimento todo el tiempo esa gran felicidad cuando estoy ejerciendo este ministerio. Por ejemplo, curando a los ciegos, cojos, mudos, aquí todos los días, gracias a Dios, y últimamente, como abrimos ya un horario para las confesiones, ahí es donde uno está ejerciendo ese ministerio. Curando a tantos ciegos, Dios mío, hay mucha cosa que no se sabe de Dios, gracias a que podemos tener como una especie de diálogo y un poquito de tiempo, podemos hablar con las personas y uno cuando dice 2 o 3 cositas, se les ilumina por allá por dentro algo y dejan de ser ciegos. Algunos dejan de ser mudos, porque algunos durante años que no se han confesado, no han escuchado a Dios, y el que no escucha tampoco habla. Ese es el mudo en el Evangelio, el que no habla de Dios nunca. El que ni siquiera para comer se da la bendición, no bendice, no da gracias, es un mudo. A ese también hay que sanarlo, etcétera, etcétera. De esa forma los que estamos aquí ejercemos ese mismo ministerio de nuestro gran Maestro y Señor y sacerdote llamado Jesucristo. Y cuando nos toca preparar el banquete, aquí es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Yo afortunadamente ya superé hace años ese síndrome que nos da los curas. No merezco estar ahí ante ese misterio tan grande de Jesucristo ahí en persona y en mis manos. Al comienzo uno le da eso, ya después, dejémonos de bobadas, vamos a cumplir el trabajo. Es que hay que seguir haciendo y no estar meditando tantas cosas muy bonitas, por cierto. Meditar que tenemos a Jesús en las manos, hermosísimo, pero eso no ayuda, hay que ir a hacer lo que toca hacer. Ya uno supera eso, o si no uno se queda ahí como dando vueltas. No merezco tanto, soy indigno. Sí, somos indignos, ¿qué podemos hacer? Pero nos toca hacer el trabajo, ¿qué hacemos? Por eso les digo, ya después de 20 años, ya superamos por lo menos esa. Hay que meterse todavía más. Como le decía Jesús resucitado a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y el pobre Pedro allá, ¿qué digo? Bueno, sí, yo lo quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Y ya. Pues apacienta mis ovejas, hermano. No es que nos estemos aquí sentados todo el tiempo hablando, es que vaya y apaciente mis ovejas si me amas más que estos. Y eso hay que meditarlo todos los días, pero cada vez darle como mayor seriedad a eso, o si no nos quedamos en elucubraciones espirituales,
ay, mirando para el cielo y yo no sé qué, una cantidad de cosas, y como que a todos nos pasa eso. Ay, rezar el rosario tan lindo, tan divino, sí, pero a ver, que se note que usted pertenece a Dios, a ver, dar testimonio, como que eso nos toca a todos. Entonces, estas tareas, estas labores, como decía San Agustín, para ustedes soy el obispo, decía él, pero con ustedes somos hermanos cristianos, yo también tengo que rezar, yo también tengo que hacer mis oraciones, o si no ustedes avanzan y yo me quedo, y esa no es la idea. Todos tenemos que avanzar hacia el reino de los cielos, porque si ustedes no rezan por mí y yo no rezo, termino embarrándole, hermano, ya sabemos cómo funciona esto. Necesitamos los unos de los otros. Dios nos da el alimento para darles a ustedes, pero de ustedes necesitamos la fuerza para permanecer aquí al frente. O si no, declinamos. Acabo de escuchar a unos compañeros sacerdotes que algunos de ellos, que ellos conocen, se van a retirar en estos días. Están cansados, fatigados, la pandemia y otros problemas, y hasta pecados y escándalos, y tienen que irse. Nos pasa. Entonces, queridos hermanos, yo les pido, como pide el Papa Francisco cada rato, oren por mí, por favor. Oren por mí, porque en estos momentos difíciles de pronto uno puede declinar, uno se puede cansar de ser mesero, uno se puede cansar de estar curando ciegos y cojos, uno se puede cansar también de eso. Y entonces, queridos hermanos, si no nos colaboramos mutuamente con lo que Dios me dio para ustedes y la oración que necesito de ustedes, pues queridos hermanos, pidan para que este sacerdocio sea como debe ser, hasta la vida eterna, porque allá en el otro lado tengo que seguir dando el pan a los ángeles también. Adivinen eso. Entonces, queridos hermanos, que seamos fieles, que seamos llenos de fe, que tengamos esperanza en todo esto que Dios nos da, porque es algo tremendamente grande y abundante. Dios hace cosas grandes desde personas pequeñas, desde todos nosotros. Con nuestros 7 panes y poquitos peces, Él es capaz de hacer grandes milagros. Pero si no nos ayudamos y apoyamos, de pronto se pierde esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. Acudamos pues a Él llenos de confianza y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que los cristianos seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría que brota de la certeza de que viene el Señor a salvarnos, roguemos al Señor. Para que los hombres de nuestro tiempo no se cierren en su autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor, roguemos al Señor. Para que los que sufren experimenten en la oración y en el amor de los hermanos la venida del Señor, roguemos al Señor. Para que nosotros esperemos la salvación únicamente de Cristo y no de ningún otro, roguemos al Señor. Señor, concédenos los bienes que te hemos pedido y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que se Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Johann Steven Galeano Arias y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado,
danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.